En el video de hoy vamos a hablar acerca de inflamación y fagocitosis y lo vamos a ir enlazando poco a poco desde la presencia de un daño o la presencia de un microorganismo hasta su resolución. La inflamación simplemente como concepto, nosotros podemos encontrarlo en la literatura como del latín inflamatio, encender o hacer fuego. De hecho, esto es parte de algunos de los síntomas que se presentan dentro de la inflamación. Y en otro tipo de conceptos podemos encontrar que está caracterizada principalmente por el aumento de calor, enrojecimiento, hinchazón y dolor. Y es muy común que existan muchas enfermedades asociadas a la inflamación. Como pueden ustedes ver, hay una vasta cantidad de enfermedades asociadas a este proceso. Sin embargo, estas enfermedades nosotros las podemos clasificar de acuerdo a los componentes o a los tiempos en los cuales se desarrolla este proceso. Siendo así, la inflamación nosotros la podemos dividir o clasificar, mejor dicho, en inflamación aguda o inflamación crónica. Y dentro de la inflamación aguda, nosotros podemos tener ejemplos, tal es el caso de alguna infección, un traumatismo, una quemadura, una laceración, y está caracterizada principalmente por la presencia de polimorfonucleares, es decir, puede haber neutrófilos, eosinófilos o basófilos, mientras que en el caso de una inflamación crónica, la presencia de células como linfocitos y monocitos son las principales que aparecen en esta clasificación. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos tener enfermedades autoinmunes, artritis reumatoide, cáncer, lupus, fibromialgia. Entonces, de manera muy general, las respuestas inflamatorias agudas estarán caracterizadas principalmente por la presencia de polimorfonucleares, mientras que las inflamaciones crónicas estarán caracterizadas por linfocitos y monocitos. Otra manera de poder entender estas dos clasificaciones es que dentro de una inflamación aguda, el proceso en cuanto a temporalidad es corto, se resuelve, mientras que en una inflamación crónica el proceso es alargado o incluso puede durar todo el resto de la vida. Eh, Dentro de esta inflamación, ya desde los 25 antes de Cristo, Aulus Cornelius Celsus empezó a poner algunos signos, elementos que pudieran estar presentes dentro de la inflamación y que por supuesto más adelante, para los 1800, esto ya tenía un poco más de orden dentro de lo que ahora nosotros conocemos. Eh, Existen cuatro signos cardinales dentro de la inflamación. Uno de ellos es el calor, otro es el rubor, tumor o tumefacción y dolor. Cuando estos cuatro signos cardinales son exacerbados, podemos llegar a la pérdida de la función. Entonces, ¿quiénes son los elementos o los mediadores que van a estar generando estos signos cardinales? Bueno, estos mediadores pueden ser químicos, o pueden ser físicos, puede haber de diferentes tipos los mediadores, pero también otra manera de poderlo entender es que tenemos mediadores que pueden ser endógenos o exógenos. En ese sentido, en cuanto a los exógenos, pues nosotros podemos entender que es aquello que está por fuera, pues un ejemplo pudiera ser una infección, puede ser un traumatismo, un daño físico por fuera, mientras que en el caso de los mediadores endógenos puede haber un daño, pero a nivel interno, no necesariamente hay un agente extraño o un agente exógeno, y estos mediadores desencadenan una serie de procesos, los cuales van a estar comprendidos o van a estar determinados por ciertas moléculas que van a desarrollar estos signos de los cuales hemos estado hablando, estos cuatro signos cardinales, y si estos, por supuesto, continúan a lo largo del tiempo, pues pueden llegar a la pérdida del tejido, al daño tisular y, por supuesto, la pérdida de la función. Estos mediadores de la inflamación de los cuales les estoy hablando, nosotros podemos encontrarlos a nivel celular, ya sea de manera preformada o de manera sintetizada. Y de manera preformada
encontramos a la histamina, a la serotonina y algunas enzimas lisosomales que van a ser muy importantes para procesos ligados a la inflamación y que van a tratar de ayudar o apoyar para resolver ese daño o ese agente extraño que haya llegado a generar o desarrollar un proceso infeccioso. Por otro lado, otros mediadores que son sintetizados por primera vez, encontramos a las prostaglandinas, a los leucotrienos, factores activadores plaquetarios y muy importantemente a especies eh, activas de oxígeno o conocidas en el argot inmunológico como ROS, especies reactivas de oxígeno, eh, y también especies activas de nitrógeno, además de citocinas. Sin embargo, no solamente son los únicos mediadores que nosotros podemos encontrar en los procesos inflamatorios. También en el caso de tejidos como lo es el hígado, podemos encontrar la presencia de factores de activación ligados a la coagulación y que están íntimamente ligados también a la inflamación. Uno de ellos es el factor 12. Pero también tenemos algunos otros elementos producto de la activación del complemento. Tal es el caso de las anafilotoxinas. ¿Quiénes son estas anafilotoxinas? Ya en un video anterior hemos hablado parte de ellas. Tal es el caso del C5A o el C3A, dos elementos o dos productos de la activación complemento que fungen como anafilotoxinas o como mediadores de la inflamación. Pero también tenemos otros productos que son muy importantes, no necesariamente ligados directamente a la inflamación, pero que sí forman parte para procesos más adelante que vamos a ver. Tal es el caso del C3B o el C5B al C9, y que en el caso del C3B o el C5B pueden fungir como opsoninas, es decir, para procesos más adelante como la fagocitosis, tendrán un papel muy importante para mejorar este mecanismo. En esta tabla nosotros podemos ver la participación que tienen estos mediadores, ya sea a nivel vascular, en exocitosis o como quimioatrayentes, además de adhesiones o procesos de adhesión o de angiogénesis. Y ustedes pueden ver cómo unos de los más importantes encontramos nuevamente a la histamina, tenemos algunos factores de crecimiento, a los leucotrienos, productos, o mejor dicho, los eicosanoides, productos de la biosíntesis del ácido araquidónico, así como de algunas otras citocinas inflamatorias. Si bien esto es muy importante porque van a permitir no solamente anunciar que está desarrollándose un proceso dentro del sistema, ya sea por un daño o por algún patógeno, sino también van a producir algunos elementos que permitan el ingreso de algunas otras estirpes celulares para que se pueda resolver este proceso infeccioso. Unas también que son muy importantes son las citocinas y las quimiosinas. Las citocinas, por supuesto, van a permitir un ambiente inflamatorio que estará ligado con algunos signos cardinales, tal es el caso de la fiebre o el dolor, por mencionar algunos. Y en el caso de las quimiosinas, eh, estarán atrayendo a células al sitio de acción. Aquí tenemos una lista de algunas quimiosinas y los receptores que se encuentran, por supuesto, en las diferentes estirpes celulares, principalmente de algunos fagocitos. Entonces, por una parte, el dolor eh, o el aumento de temperatura está ligado a algunos mediadores, tal es el caso de interleucina 1 o de las prostaglandinas, mientras que la tumefacción, que es producto del edema o del infiltrado celular, está mediado principalmente por la producción o la presencia de histamina, que permite la permeabilidad, así como de algunas quimiosinas que estarán atrayendo diferentes estirpes leucocitarias al punto de acción. Entonces vean cómo estos mediadores son sumamente importantes para el desarrollo de la inflamación y que hay que dejar claro que la inflamación no es un proceso que sea del todo malo.
tiene elementos benéficos. Sin la inflamación no podríamos nosotros resolver algún proceso un proceso infeccioso o un daño que necesite ser reparado. En esta imagen simplemente quiero rescatar lo que habíamos mencionado de algunos otros elementos que son producto de mecanismos de la respuesta inmune innata y que por supuesto tienen una relación muy importante y directa con los procesos inflamatorios o de fagocitosis. Los productos que habíamos mencionado, como el C5A o el C3A, son anafilotoxinas y que por supuesto fungen en el desarrollo de la inflamación, mientras que en el caso del C3B es una opsonina, es decir, estará decorando la membrana de estos microorganismos o células que requieran ser fagocitadas y de esa manera las células fagocíticas que tengan el receptor y que puedan reconocer a C3B, pues estarán eliminándolas dentro de este proceso. Por otra parte, hemos estado hablando de los mediadores, pero estos mediadores, ¿cómo se forman? Hay algunos que ya están preformados, ya están cargados, como lo mencionamos, tal es el caso de la histamina o de algunos otros productos que ya están principalmente en células, tal es el caso de los neutrófilos, que forman parte de los gránulos primarios, secundarios o terciarios, o en el caso de los mastocitos, tal es el caso del TNF-alfa o de algunos otros productos inflamatorios. Pero en el caso de aquellos que requieren ser sintetizados, por supuesto, nosotros encontramos productos que provienen principalmente de la biosíntesis del ácido araquidónico. Esta biosíntesis del ácido araquidónico es, eh, es producto, por supuesto, de los fosfolípidos que se encuentran dentro de la membrana de la bicapa lipídica de las membranas celulares. Esta bicapa está conformada principalmente por eh, esfingomielina, glicolípidos, fosfatidilcolina, colesterol, por mencionar algunos, pero muy importantemente por fosfatidininositol, fosfatidil dilcerina o fosfatidil etanolamina. Entonces, estos que son elementos que se encuentran del lado del citosol de la membrana, como lo pueden ver en esta imagen, van a ser muy importantes porque a través de enzimas como la fosfolipasa C o la fosfolipasa A2 y el diglicéridolipasa, vamos nosotros a formar el ácido araquidónico. Entonces, recapitulando esta imagen, a partir de los fosfolípidos de la membrana celular, por acción de estas enzimas que ustedes ven en esta imagen, estaremos obteniendo ácido araquidónico. Posteriormente, ese ácido araquidónico que se formó de los fosfolípidos pueden llevar tres rutas distintas. Una, por acción de las ciclooxigenasas a la formación de prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Por otra parte, tenemos otra vía en donde actúa la lipoxigenasa y tendremos como productos eh, lipoxinas o leucotrienos. Y una tercera ruta, encontramos acción de la citocromo P450 y tenemos productos como los DETES o eh, en cierto sentido, elementos que están asociados con la quimiotaxis. Como ustedes ven en esta imagen, eh, los productos provenientes de la ciclooxigenasa, tal es el caso de las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, están íntimamente ligados a la vasodilatación, broncodilatación, pero también algunos otros, como los tromboxanos, están asociados a la agregación plaquetaria. En esta imagen se observa que existen al menos dos ciclooxigenasas ya bien descritas, tal es el caso de la ciclooxigenasa 1 y 2, y dependiendo del tipo de ciclooxigenasa será el producto que estaremos teniendo. En una imagen más adelante estaremos hablando un poco más de este. Por otro lado, la lipoxigenasa, la cual dará productos como las lipoxinas o los leucotrienos, tienen elementos o funciones
que quizá pudieran ser contrarias. Por un lado, las lipoxinas están asociadas a la vasodilatación y la inhibición de la quimiotaxis, y por otro lado, los leucotrienos están asociados a la vasoconstricción o broncoconstricción, así como la permeabilidad vascular. De esta manera pueden ver que estos mediadores, dependiendo cuál sea la ruta de estas tres que estamos describiendo, pero además cuáles sean los productos, nosotros podemos tener vasodilataciones o vasoconstricciones o aumento de la agregación plaquetaria o inhibición de la agregación plaquetaria o la inhibición de la quimiotaxis. Tenemos entonces un balance de estos productos que por supuesto tienen, se unen o sus receptores son estos que se mencionan al menos aquí. Son parte de los receptores que se encontrarán, por supuesto, dentro de la célula o en otro tipo de células y que principalmente tendrán estas funciones que nosotros hemos estado platicando. Haciendo entonces un paréntesis acerca de uno de las rutas, que es la de la ciclooxigenasa, están descritas bien caracterizadas al menos dos, la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Mientras que la ciclooxigenasa 1 está de forma constitutiva y está asociada principalmente a los tromboxanos, la ciclooxigenasa 2 es inducible. ¿Qué quiere decir? Que en procesos inflamatorios, ya sea por un traumatismo o por un elemento bacteriano o microbiano, ya sea por lipopolisacáridos o factores de crecimiento tumorales, se va a producir o se va a inducir la ciclooxigenasa 2 que estará ligada a la producción de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas están asociadas, como lo habíamos mencionado anteriormente, a uno de los signos, tal es el caso del dolor o el aumento de temperatura, que en este caso podríamos ligarlo un poco al rubor o al ardor, principalmente al ardor, y entonces nosotros podríamos ir ya viendo desde aquí cuáles, en el caso de las terapias o dentro de la clínica, cuál sería la enzima que a nosotros nos conviene más inhibir cuando se presentan eh, signos como dolor o como fiebre, y que no necesariamente tendríamos que inhibir toda la cascada, como se ve acá, toda la ruta, y que tenga efectos que no deseamos. Podemos seleccionar una de las dos ciclooxigenasas, inhibirla y de esta manera empezar a controlar parte de los signos que son que se pudieran estar exacerbando. Reitero aquí, la inflamación es necesaria, sí, para resolver un proceso infeccioso o un daño tisular. Sin embargo, cuando ésta se está extendiendo y no hay un control sobre la misma, es necesario detenerla para que no lleguemos al grado de la pérdida de la función o un daño a nivel del tejido. Sin embargo, además de estas dos ciclooxigenasas, se han descrito o se ha hablado, aparte de otras ciclooxigenasas, que han sido motivo de estudio porque algunos de los tratamientos que se dan para el control de la inflamación no estaban directamente ligados con estas dos ciclooxigenasas. Y aquí se empezaron a describir un- en los primeros tiempos que existía una ciclooxigenasa 3 muy semejante a la ciclooxigenasa 1 y que, y que estaba de manera constitutiva. Sin embargo, esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero quiero irles dejando la idea de que existen más ciclooxigenasas, que dentro de la ciclooxigenasa 1, los gen, hay productos de la misma y podemos encontrar diferentes variantes o formas de la ciclooxigenasa 1 y así como de la ciclooxigenasa 2, como ustedes pueden ver, y que dentro de la ciclooxigenasa 2, estas variantes o estas formas que tenemos, algunas son inducibles y algunas ya son constitutivas. Algunos también hablan la presencia de una ciclooxigenasa 4 y algunas otras más. Sin embargo, esto siempre ha sido fenómeno de estudio debido a que, reitero, algunos medicamentos o tratamientos de algunos de los signos de la inflamación no se podían explicar directamente con la inhibición de una de estas dos ciclooxigenasas. Tal es el caso del acetaminofén, que estaba íntimamente ligado a la ciclooxigenasa 3,
así como de algunas ciclooxigenasas 2, o algunos otros que son más selectivos y que nosotros, como les mencionaba en una imagen anterior, necesitamos estos para no causar una inhibición completa de la inflamación, sino a lo mejor un solo signo que se esté presentando y que dejemos que todo el proceso continúe. En esta imagen ustedes pueden ver cómo, partiendo de los fosfolípidos de la membrana celular, por acción de las fosfolipasas, tenemos la producción del ácido araquidónico y la formación de los diferentes psicosanoides. Aquí, las tres ciclooxigenasas que ya estamos integrando, la COX-3, pues nosotros podríamos asociar entonces la COX-1, la ciclooxigenasa 1, a la agregación plaquetaria por la producción de tromboxanos, mientras que la COX-2 está ligada principalmente al dolor, a la fiebre y a la inflamación producto de la presencia de prostaglandinas. Y la ciclooxigenasa 3 está también ligada al dolor y a la fiebre, pero también por otro tipo de prostaglandinas. Entonces vean cómo ya aquí podemos integrar y podemos saber cuál es la ruta que a nosotros nos interesa. Esto, entonces vamos a recapitular por qué es importante la inflamación, por qué esto que hemos estado hablando de los mediadores, de los productos, de las rutas que se están formando, tienen o cobran importancia cuando hay un proceso inflamatorio o hay un proceso infeccioso o hay un daño a nivel de tejido. Si tenemos un daño, nosotros podríamos asociarlo a la presencia de DAMS, o mejor dicho, este daño da como resultado la presencia de DAMS, mientras que cuando existe una infección, existe la presencia de PAMS, es decir, estas moléculas conservadas dentro de los microorganismos, y que van estos dos, ya sea de manera aséptica o de manera microbiana, serán los iniciadores para empezar todo este proceso inflamatorio. Una vez que están presentes, ya sea un daño o un microorganismo, se tratará de reclutar células al sitio de acción para tratar de remover y controlar estos elementos. Una vez que llegan las células al sitio de acción, eh, empiezan procesos que se irán conociendo a lo largo de diferentes videos, y uno de ellos muy importantemente es el proceso de la fagocitosis. Es decir, las células llegan al sitio de acción, engullen a los microorganismos, tratan de eliminarlos o generar algunos otros procesos a través de diferentes funciones de estas células. Tal es el caso de, no necesariamente la fagocitosis, podemos estar hablando de una desgranulación, podemos estar hablando de una netosis o formación de trampas extracelulares. Y una vez que se elimina el agente microbiano, entonces se da el aclaramiento, la resolución de esto, y hay que disminuir todo ese ambiente inflamatorio que nos sirvió no solamente para controlar a los microorganismos, sino también para empezar a reparar daños si es que hubo la presencia del mismo, la presencia de DAMS. Y este aclaramiento o esta resolución involucra, por supuesto, elementos o mediadores antiinflamatorios que serán sumamente importantes para disminuir estos signos, para resolver completamente ya todo el proceso y que no continúe y que podamos llegar a una inflamación crónica con este daño tisular del que hemos estado hablando continuamente. Entonces, esto de manera normal es sumamente importante para la resolución. Aquí quiero enfatizarles que en ocasiones cuando empezamos a ver parte de algunos signos cardinales, queremos controlarlo, no dejamos pasar que suceda el proceso y probablemente lo necesitamos para la resolución de estos problemas. Sin embargo, no lo hacemos, lo detenemos y tenemos un daño mayor. Entonces, cuando se presenta esto, hay que permitir todo este proceso, por supuesto, no dejar que se exacerbe y estar atentos a que exista una resolución. De manera muy general, en esta imagen podemos recapitular esto que estamos mencionando. Hay un daño, una infección en el tejido. Se reclutan células al sitio de acción a través de estos mediadores que van a permitir la permeabilidad vascular.
Una vez que llegan, estarán eliminando por diferentes mecanismos, uno de ellos la fagocitosis, y una vez que ya está resuelto, hay el aclaramiento, la reparación del tejido y elementos antiinflamatorios que nuevamente van a regresar a un estado homeostático ese tejido o ese órgano el cual había sufrido este daño. Dentro de estas fases de inflamación, nosotros podríamos eh, mencionar que existen dos, una fase vascular que va a permitir la presencia de elementos vasoactivos que van a permitir la vasodilatación y la permeabilidad celular. Esa fase vascular es muy importante, mediada principalmente la vasodilatación y la permeabilidad por la presencia de histamina, eh, y una fase celular que es la transmigración celular, es decir, llevar, ya se preparó el ambiente para que puedan migrar las células, pues ahora haremos una serie de mecanismos, de pasos, los cuales van a llevar estas células del torrente sanguíneo o de circulación al sitio de acción. Entonces, estas dos fases van de la mano, sin una, por supuesto, sin la fase vascular, la fase celular sería muy compleja que se llevara a cabo, y que por supuesto los elementos inflamatorios, los mediadores, son distintos en cada uno de ellos. Esta fase vascular, eh, quiero hacer mucho énfasis, puede estar mediada por dos, ya sea por un daño, este, o por la presencia de un microorganismo, y que es muy diferente en una inflamación aguda y una inflamación crónica. ¿Por qué? Porque los elementos que se generan más diferenciados en esto, bueno, pues en el caso de la inflamación aguda, pues habrá estos cambios vasculares, el reclutamiento principalmente de neutrófilos y algunos mediadores, mientras que en una inflamación aguda no solamente están atrayendo esto, sino están atrayendo infiltrados mononucleares, y se están desarrollando elementos o productos que favorecen la angiogénesis. Por supuesto, una inflamación aguda, la resolución es mucho más rápido, pero si esta se empieza a exacerbar, podemos empezar a tener elementos que están presentando aquí como factores asociados a la angiogénesis o infiltrados mononucleares, y que podemos llegar a la pérdida de la función o desarrollo de la fibrosis. Entonces, estos mediadores que estoy mencionando de esta fase vascular insistentemente, que es la histamina, una de las células más importantes que tiene la presencia de histamina son las células mastocíticas, no necesariamente estas, sino también hay algunas otras, pero estas son las que ya traen algunos elementos preformados, tal es el caso del TNF-alfa, pero que tiene una muy buena cantidad de histamina ligada y que va a servir muy importantemente a la permeabilización y la vasodilatación. Una vez que ya se dio esta fase vascular, pues ahora requerimos que exista esta fase celular, es decir, atraer a las células del sitio de acción a lo que conocemos con transmigración celular. Es decir, una célula que está en torrente sanguíneo, en circulación, está circulando a una velocidad determinada constantemente, y para detener a esa célula que corre de manera continua, necesitamos empezarla a adherir al endotelio. Y para que esto ocurra, se empiezan a formar algunas moléculas de adhesión o algunas moléculas producto o más que producto, que forman parte de la familia de las inmunoglobulinas y que se van a unir muy fuertemente a integrinas, que quiere decir van a ser proteínas que se encuentran principalmente en, en las células. En este caso serían a las células que están dentro de los fagocitos, en este caso podríamos decir los neutrófilos, y que van a ir deteniendo a la célula poco a poco, de una manera lenta, hasta completamente dejarla pegada al endotelio y permitir que ésta pase al sitio de acción. Obviamente participan otros elementos muy importantemente
para todo esto que estamos mencionando. El que una célula esté rodando y que después se adhiera y después tenga que pasar y deformar su morfología, pues por supuesto, depende mucho de la complejidad de las fibras elásticas. Tal es el caso de los microtúbulos, la tubulina, la actina, la miosina, la gelsulina, la talina, la calmodulina, por mencionar algunos de estos procesos. Y bueno, si bien esta transmigración celular, nosotros podemos clasificarla o tiene diferentes pasos. Uno, van a encontrar en diferentes bibliografías eh, la secuencia quizá con otras palabras, con otras formas, pero ahorita vamos a tratar de resumir esto. Uno es el floating, es decir, vamos a empezar a hacer que la velocidad de circulación de estas células empiece a alentarse y después continúa un rolling, que quiere decir un rodamiento celular que estará ligado principalmente con la presencia de L-selectinas. La L-selectina va a favorecer posteriormente a la P y E-selectina que están en el endotelio y que se van a unir importantemente algunas moléculas presentes dentro de los leucocitos. Estas moléculas que son muy importantes de unión a la P y a la E-selectina son principalmente o interactúan principalmente con el sialil Lewis sulfactado que está presente en la superficie de los neutrófilos y esto le va a permitir que la célula empiece a rodar, empiece a disminuir su velocidad y después continúa con el proceso de adhesión. Ya se hace más estrecha esta unión, ya la velocidad es menor, ya está dentro pegada al endotelio, pero necesitamos nosotros detenerla. Para ello, se hacen presentes otras moléculas, tal es el caso de MAC1 o el ICAM1 principalmente, que se va a unir todavía mucho más fuerte a moléculas o integrinas que se encuentran eh, en el, en el neutrófilo, tal es el caso de LFA1, y de esta manera se le conoce como crawling, que quiere decir la célula se va a empezar a adherir o embarrar, llámese de una manera muy burda, y completamente estará pegada casi al endotelio para llevar finalmente al último proceso llamado diapedesis, que quiere decir pasar la célula de circulación al tejido. Y esta diapedesis, muy importantemente, participan otras moléculas de unión muy estrecha que lo que van a favorecer es pasar a las células, ya sea a través de dos células endoteliales o a través de una sola célula endotelial. Ahorita vamos a platicar de eso. Entonces, muy general. Nosotros necesitamos pasar a las células, al tejido. Para ello, la célula tiene que disminuir su velocidad a lo que conocemos como floating y después se da el rolling, es el rodamiento celular que se va a ir pegando poco a poco al endotelio por acción de la L y la E o la P selectina que se unen principalmente al sialil Lewis sulfactado y posteriormente se da la adhesión, el crawling, ya un poquito más de unión estrecha, que aquí se dan principalmente por ICAM1, que se une fuertemente a LFA1, que se encuentra en el fagocito, y finalmente se forma el proceso de diapedesis, que va a permitir ahora sí el paso de la célula que estaba acá en circulación hacia el tejido de acción, al tejido en donde se requiere. Esta diapedesis, que es el paso de la célula, al tejido, yo les mencionaba que hay dos maneras. Una que es de manera paracelular, como se podría ver en esta imagen anterior, aquí, que quiere decir en medio de dos células. Por acción de B o I caderina, ICA, MAC1, PICAM, van a permitir este paso y van a
irse abriendo camino entre dos células endoteliales que le permitan propiamente pasar. Este mecanismo que pareciera muy sencillo es muy importante porque muchos neutrófilos que pasan por este camino, que requieren una preactivación para llegar ya directamente al sitio, ejercer su función, se las otorga las células endoteliales. Hay algunos trabajos, algunos artículos que nos mencionan que para que una célula pueda desarrollar trampas extracelulares, en el caso de los neutrófilos, requiere esta interacción estrecha y una preactivación con el endotelio. Por otra parte, esta diapedesis no solamente se da a nivel paracelular, sino también se puede dar a nivel transcelular, que quiere decir atravesar a una célula por en medio, pero sin romperla. Obviamente los mecanismos que se dan a través de este proceso son completamente diferentes a la paracelular, puesto que en esto lo que se requiere es una fusión de membranas, una fusión de la membrana del fagocito con una membrana epitelial y que esto le permita poco a poco ir abriendo camino para pasar y deformarse completamente y pasar todos los elementos que se encontraban acá de su citoplasma y irlos pasando por en medio y quedarse del otro lado ya en el tejido. Esto es simplemente una lista para que ustedes puedan ver cuáles son las selectinas, las que se dan en los primeros contactos para permitir el rodamiento y la adhesión de las células que se encuentran en el endotelio. Aquí lo podemos ver, son los nombres que se le dan, o las familias, los miembros representativos de las selectinas, E, P o L-selectina, se localizan principalmente en estas células y este es el ligando al cual se estarán uniendo. Por otra parte, tenemos a las familias de las inmunoglobulinas que permiten ya una adhesión más fuerte de las células y finalmente la diapedesis, el paso de circulación al tejido, y aquí encontramos principalmente al ICAM1, ICAM2, BICAM o PICAM, que se encuentran también en endotelio y que sus ligandos, que ustedes pueden ver aquí, principalmente, estos ligandos se encuentran dentro de las células. Estos ligandos, tal es el caso del FA1, BLA4, C31, C38, se encuentran en los fagocitos y algunos de ellos forman parte de las integrinas. Estas integrinas, como es el caso del FA1, MAC1 o P150-95, su ligando, por supuesto, pueden ser familias en las inmunoglobulinas o en algunos casos pudieran también ser parte de las células selectinas y que están principalmente en estos fagocitos, como pueden ver. Aquí están entonces ya una manera más sencilla poder comprender. Hacemos resumen, en el caso de las selectinas son las que le permiten el rodamiento, la primera interacción, y la familia de las inmunoglobulinas, tal es el caso de ICAM, PICAM o BICAM, forman parte para el proceso ya de crawling, de transmigración de la diapédesis, ya una unión todavía mucho más estrella. Y las integrinas, pues que se estarán uniendo aparte de esto que estamos hablando. Esta es una imagen de microscopía para que ustedes puedan ver cómo se da esta adherencia de manera normal. Un corte que se ve, más que corte, es una imagen que nos permite ver cómo en este vaso o en este capilar no alcanzamos a ver más que eritrocitos, no hay leucocitos porque están pasando muy rápidamente, no hay ningún estímulo, pero cuando se pone estímulo, se empiezan a detener los leucocitos y se empiezan a adherir a las paredes del endotelio. Finalmente, una vez que se están dando estos procesos de rolling, adhesión, se permite entonces ahora sí su paso, ahorita lo vamos a ver. Esto es simplemente para que vean que una vez que se da un daño a nivel de tejido, cuando no hay necesariamente un proceso infeccioso, hay un infiltrado, están llamándose células al sitio de acción, y estas células, que son principalmente neutrófilos, tratan también de reparar este daño que se dio, muy importantemente. En esta imagen, una vez que ya se detuvo la, la célula en la zona que se desea que se necesite que pase,
Aquí podemos ver un macrófago, el cual ya está adherido completamente al endotelio y va a desarrollar este paso de diapedesis. Aquí hay dos células endoteliales. Parecería completamente complejo que una célula que está acá pueda pasar directamente al otro lado, pero vean poco a poco a través de estas moléculas, de estas proteínas, se va abriendo camino poco a poco y toda su estructura y morfología, eh, todo ese citoesqueleto se empieza a reestructurar, se empieza a modificar. Muy importantemente, como dijimos, la tubulina, la la actina, la miosina, pues estarán permitiendo, por supuesto, este cambio las funciones móviles que se requieren para estar pasando de acá y finalmente uno pensaría que es casi imposible pasar, se abrió camino y finalmente acá el macrófago ya está completamente del lado del tejido y nuevamente se vuelven a unir las células endoteliales para no permitir la ruptura, permitir los elementos que puedan causar un desorden en el sitio. Esto, por supuesto, eh, ya nos lleva a entender que ya pudo haber un daño, pudo haber un microorganismo, ya le presentamos mediadores que me van a permitir que se abran camino, que se adhieran y que pase la célula al sitio de acción. Ya llegaron las células al sitio de acción. ¿Qué van a hacer ahora? Hay varios procesos, vamos a hablar de uno de ellos primero y que quien describió parte o que fue pionero para el desarrollo del concepto de lo que ahora conocemos por fagocitosis fue el gran destacado investigador Eli Meshnikov, ganador del premio Nobel por los hallazgos que generó en los 1880 aproximadamente y que más o menos en 1910, 1908 gana el premio Nobel, por supuesto por las observaciones que hace de una célula que tenía la capacidad de engullir un agente extraño. Él utilizaba células de estrellas de mar, ponía pequeñas, eh, se puede decir, espinas pequeñitas y veía cómo estas células tenían la capacidad de reconocerla y engullirla y destruirla, y por eso les llamó macrófagos, porque era una célula grande que tenía la capacidad de destruir. De aquí nacen, por supuesto, los macrófagos, los micrófagos, que después ahora conocemos como polimorfonucleares, y él empieza a ver parte de este proceso llamado fagocitosis. Estos macrófagos, simplemente para recapitular parte de lo que hemos estado hablando en otros videos, pues reciben el nombre de otra manera dependiendo del tejido del cual forman parte. Las más comunes encontraron las células de Kupffer, que son macrófagos que forman parte del hígado, o macrófagos alveolares que forman parte del pulmón, o de la microglía, que forman parte del sistema nervioso. Pero ahora bien, ¿cuáles son estos procesos que debe de llevar el fagocito ya una vez que llegó al sitio de acción para eliminar ese agente infeccioso? Bueno, hay varios pasos de manera muy resumida. Eh, este, aquí hay seis representados de manera muy general. Primero hay una quimiotaxis, es decir, atraer las células al sitio de acción por todos estos mecanismos que ya hemos estado platicando. Y una vez que ya llegaron al sitio de acción, se da primero la adhesión. ¿Qué quiere decir? Si un agente extraño, pues estará presentando algunos elementos conservados, los PAMPs, que serán reconocidos por los PRRs presentes en estos fagocitos. Puede haber diferentes PRRs y estos le permiten esa adhesión que finalmente van a generar el siguiente paso que es la endocitosis. ¿Qué quiere decir? Ya te reconocí, ya me adherí, ahora te empiezo a engullir, te empiezo a tragar. Ya una vez que generé este proceso llamado endocitosis, formo algo llamado fagosoma, que quiere decir es un cuerpo el cual adentro o en su interior tiene a este agente extraño, a este microorganismo. Y estos endosomas
pues necesitan de la ayuda de otros elementos que forman parte de las células, forman parte de esos gránulos eh, y que dentro de estos gránulos o algunos otros organelos están enzimas, están elementos tóxicos, no para las células, sino para el microorganismo. Y entonces, una vez que se forma este fagosoma, lo que se lleva a cabo es la fusión de estas vesículas que tienen muchos elementos antimicrobianos, a los cuales conocemos como lisosomas, se fusionan con el fagosoma y dan origen a algo llamado fagolisosoma. En este fagolisosoma, que es producto de la fusión de un lisosoma con el fagosoma, se llevará a cabo una parte más que es la digestión, es decir, empezar a destruir a ese microorganismo para finalmente tener un último paso llamado exocitosis. Eliminé, ahora libero todos estos cuerpos de los cuales ya fue destruido. Este paso de exocitosis, por supuesto, no necesariamente se da así en algunos otros procesos, no necesariamente se elimina, hay un procesamiento y se presenta parte de todo esto que se rompió, se seleccionan a los elementos antigénicos más fuertes y serán cargados en otras moléculas que en otro video más adelante estaremos platicando, eh, productos de los genes del complejo principal de histocompatibilidad y que estarán presentando otras estirpes celulares. Entonces, estos son los procesos que se dan o las etapas de la fagocitosis o engullimiento, que es la quimiotaxis, la adhesión, la endocitosis, la formación del fagosoma, la unión con el lisosoma para llevar a cabo la formación de fagolisosoma y llevar la digestión y finalmente la exocitosis. Ahora bien, aquí adentro, aquí en este proceso de digestión, estaremos hablando ahorita un poquito acerca de todos esos elementos que nosotros vamos a encontrar. Podemos encontrar muchos elementos como proteasas, metaloproteinasas, muchas enzimas que pueden ayudar a la degradación de ese microorganismo. Pero estas enzimas están ligadas o necesitan, por supuesto, un ambiente el cual sea favorecido por el pH. La disminución del pH en algunas enzimas es importante para que tengan una acción efectiva. En algunas otras, si no se da esta presencia de la acidificación de este fagolisosoma y de estos productos, entonces muchas de las enzimas no se estarán formando. Pero también dentro de esto tenemos parte de productos que son altamente tóxicos para los microorganismos. Aquí ustedes pueden ver en esta imagen el resumen de lo que estábamos platicando anteriormente. Primero, después de la quimiotaxis, hay un reconocimiento de estos microorganismos a través de los PRR, una ingestión en endocitosis. Posteriormente se da o se lleva a cabo la formación del fagosoma y después necesita interactuar con los lisosomas para formar el fagolisosoma. En este sentido, necesitamos no solamente estas enzimas, sino también especies reactivas que sean tóxicas y que se unan a ese fagosoma y que después lo destruyan y finalmente se libere o se cargue en algunas de estas moléculas que ya les he estado hablando. Estos productos que estoy mencionando, que no necesariamente son enzimas, que son especies reactivas de oxígeno, son muy importantes porque eh, eh, serán radicales que tendrán un efecto muy fuerte sobre los microorganismos que son producto de una biosíntesis, o mejor dicho, de un proceso, más que biosíntesis, de un proceso el cual sufre el oxígeno o sufre el nitrógeno. Esto, para que ustedes puedan comprenderlo un poquito mejor, el oxígeno eh, existen mecanismos por los cuales se estará formando principalmente estas especies reactivas de oxígeno que eh, forman anión eh, superóxido
radical oxígeno, iremos platicando poco a poco, productos de cloro, productos del nitrógeno por acción de algunas otras enzimas, tal es el caso de la mieloperoxidasa o superóxido dismutasa, que tiene los microorganismos para evadir estos procesos, pero que ahorita detalladamente vamos a explicar. Para la formación entonces de estas especies reactivas de oxígeno, es muy importante entender que necesitamos de otra enzima llamada NDPH oxidasa. Esta NDPH oxidasa está conformada por una serie de proteínas constitutivas, principalmente por P40, P47, P67, GP91 y P22, que más adelante veremos en una imagen, que serán muy importantes justo porque una de ellas, tal es el caso de la GP91, que es un citocromo B 558, permite primero la captación del oxígeno molecular, este oxígeno que vemos aquí. Este oxígeno molecular y su reducción a anión superóxido, que es esto que está aquí, dará origen, o mejor dicho, será el primer metabolito radical libre de oxígeno, la primera especie reactiva de oxígeno, anión superóxido. Al producirse, por supuesto, dentro y fuera de las células, el anión superóxido eh, no es del todo estable. Entonces, como no es estable, rápidamente este se convierte en peróxido de hidrógeno, que es este que ustedes están viendo aquí. Este peróxido de hidrógeno es formado por la superóxido dismutasa, una enzima importante para la producción de este segundo radical libre de oxígeno. Por supuesto, a través de diferentes combinaciones que se dan, podemos llevar a la formación de otro producto muy importante que es los iones oxidrilo, que es este que tenemos aquí. Y así como de algunos singletes del oxígeno. Esto, por supuesto, tiene mucha importancia porque tanto el anión oxidrilo como el anión superóxido, como el peróxido de hidrógeno formado a partir del anión superóxido y la superóxido dismutasa, tiene un efecto antimicrobiano muy fuerte sobre los microorganismos. Esto es parte de las causas del microorganismo y que son parte muy importante de estos productos. Sin embargo, hay algunos microorganismos que se han adaptado a estos mecanismos y han formado una enzima llamada catalasa. La catalasa, cuando se está formando el peróxido de hidrógeno, a partir de este compuesto y por acción de la catalasa, forman agua y oxígeno. Y de esta manera evaden al menos el mecanismo que el peróxido de hidrógeno tiene sobre el microorganismo. A través de la acción de la catalasa, formamos entonces ahora productos que no son dañinos, por supuesto, al microorganismo. De esta manera, ustedes pueden encontrar en los diferentes microorganismos la presencia de esta enzima catalasa y que por supuesto estarán evadiendo parte de este proceso que está dirigiendo hacia la destrucción. Sin embargo, eh, la presencia de otra enzima llamada mieloperoxidasa que se encuentra principalmente en los lisosomas, la mieloperoxidasa juega otro papel muy importante a partir del peróxido de hidrógeno, rompe y hace que se pegue o que influya el cloro para formar otra especie muy importantemente eh, denominada óxido hipercloroso. Este también tiene un, un elemento muy importante de microbicida sobre los microorganismos. Entonces, vean, estos lisosomas tienen muchas enzimas
hidrolasas, proteasas, glicosilasas, nucleasas, un montón, además de otras enzimas que estarán ayudando a la formación de otras especies reactivas de oxígeno y que son parte importante para la discusión de los microorganismos. En esta imagen probablemente lo podemos concebir un poco mejor a lo que les estaba explicando. En color verde son los productos de las especies reactivas de oxígeno y en color morado tenemos a los productos de las especies reactivas de nitrógeno. Ya quedamos que el oxígeno que se encuentra a natural, ya sea adentro o afuera, puede formar anión superóxido. Este anión superóxido, por acción de la superóxido dismutasa, forma peróxido de hidrógeno y por acción de la mieloperoxidasa, puede incluir al cloro para formar eh, ácido hipocloroso y también formar el, una especie o un producto más que es el hidroxilo o el anión un producto muy importante de estos. Por otro lado, también quedamos que la mieloperoxidasa que se forma acá, si el microorganismo tiene catalasa o algunas otras enzimas, puede formar productos que no son dañinos, tal es el caso de agua o de oxígeno. Por otro lado, las especies reactivas de nitrógeno se forman a partir de la L-arginina y por acción de otra enzima llamada eh, óxido nítrico sintasa, que va a formar citrulina y que va a dar origen a los radicales de óxido nítrico, que es este de aquí. Este radical forma después otro, por acción también del superóxido, eh, otro radical llamado peroxinitrito. Y estos en conjunto, los radicales de oxígeno y de nitrógeno, pues son los que tienen una potente acción microbicida sobre estos. Entonces, vean, es así como se forman las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y que estarán formando parte de este fagolisosoma y tratarán con ayuda de SPH, con ayuda de estas enzimas, eliminar lo que se haya engullido y finalmente llegar al último paso, que es la exocitosis o la presentación. Por supuesto, estos elementos o radicales tienen mucha importancia cuando el ambiente se encuentra de manera natural, es decir, cuando existe una buena nutrición, un ejercicio, se forman sus radicales, si hay un microorganismo, un daño, pues, simplemente se resuelve de manera eh, favorable. Pero no solamente sirven o tienen una función dentro de estos procesos microbicidas o de estos procesos infecciosos, sino también participan muy importantemente en las modificaciones del hierro y azufre, así como de las cisteínas, y tiene una señalización a través de algunos factores de transcripción, tal es el caso de NRF2, de NFKB, P53, mTOR, MK, hay varios que algunos son factores de transcripción, hay algunas otras que forman parte de algunas señalizaciones y que están ligados, por supuesto, a la inmunidad, a la proliferación, a la cognición, al desarrollo y demás. Entonces vean cómo no solamente tienen importancia a nivel de la resolución de un agente extraño, sino también que forman parte de algunas funciones muy importantes de algunas células. Sin embargo, cuando esto existen radiaciones o alteraciones, pues obviamente estas especies reactivas se pueden unir muy fuertemente al hierro y empezar a tener algunas patologías. Entonces, eh, vean la importancia de conservar o tener un ambiente favorable, de que permita especies reactivas de oxígeno y nitrógeno y que tengan importancia a nivel fisiológico o celular y que no vayan a desencadenar alguna otra patología. Esta tabla la pongo simplemente para aquellos que les interesa, vean cómo estos productos que se están generando de especies reactivas
o de elementos que les mencionaba en esta imagen, forman parte de algunas patologías cuando se ven alteradas. ¿Qué quiere decir? Cuando vean ustedes de color un poco más oscuro, quiere decir que forman muy importantemente una asociación con ese tipo de enfermedad. Podemos decir, no sé, artritis reumatoide estará ligada al radio de GSH con el GSSG, así como el radio de las proteínas tiol disulfito o las proteínas carbonil o de las nitrotirosinas o clorotirosinas o fosfaisoprostanos, y podemos nosotros ver que esos productos o marcadores están asociados a esas patologías. Aquí en esta otra imagen dejo simplemente para aquellos que les interesa ver cuál es la función de cada una de estas especies reactivas en las cuales estamos platicando, y cuál es el efecto ya por sí mismo que tienen dentro de estos procesos inflamatorios o dentro de algunas otras funciones fisiológicas. Esto nada más es para recapitular todo esto que estamos platicando. Vean, yo les dije que todo este conjunto de diferentes proteínas que forman parte de la NADPH oxidasa, las GP21, la P40, 67, RA, GP47, GP91 es la importante porque es la que va a iniciar todo este proceso de la formación de las especies reactivas. Tal es el caso del peróxido de hidrógeno, del radical eh, oxidrilo, del el anión, perdón, se me fue, del anión superóxido, y que por supuesto tiene este efecto microbicida o efecto fisiológico, pero también muy importante y que vamos a ver más adelante, es que estas especies reactivas de oxígeno son el iniciador o son la bandera para permitir o para que se lleve a cabo procesos no solamente de fagocitosis, sino también procesos que están ligados íntimamente a la presencia o la formación de trampas extracelulares, ya sean neutrófilos, basófilos o eosinófilos. Y otro elemento que no quiero dejar pasar en este video son la presencia de opsoninas. La presencia de opsoninas, aquí tenemos una lista de algunas de las opsoninas más importantes. Las más importantes que ustedes pueden encontrar en la literatura están las inmunoglobulinas y factores de complemento como el CEL-C3B, pero también tenemos algunas otras que pueden fungir como opsoninas. ¿Qué significa esto? Van a aderezar o van a decorar al microorganismo, que le permitan una interacción mucho más fácil del fagocito para que sea reconocido este microorganismo. De manera muy en el argot coloquial, podríamos decir que es ese aderezo que se le da a un alimento que le hace que nosotros podamos comerlo mucho más rápido, más delicioso, y que el proceso se lleve de una manera más exitosa. En ese sentido, estas opsoninas, reitero, lo que van a hacer es decorar al microorganismo para que el fagocito pueda reconocer mucho más fácilmente y pueda llevar a cabo estos procesos, tal es el caso de la fagocitosis. Y por supuesto, hay un montón de mecanismos ligados a esto, simplemente para que vean que aquí tenemos a la opsoninas. En este caso estamos poniendo anticuerpos. ¿Quién reconoce anticuerpos? Receptores FC, que dependiendo de la inmunoglobulina, pues será el FC correspondiente. Aquí tenemos al FC gamma, que está reconociendo la inmunoglobulina G. Encontramos al menos tres: FC gamma 1, 2 y 3, CD64, CD32, CD16, respectivamente, y que una vez que reconocen estos receptores, que estos serían las opsoninas, fungirían como opsoninas en ese sentido, reconocen a través de estos receptores, bueno, pues estarán muy importantemente ligados a estos procesos de la fagocitosis. Pero no nada más hay un proceso, hay una función, que es el caso de la fagocitosis. Aquí pongo una imagen de un neutrófilo. Ya platicamos de esto que se da de todo este proceso.
a través de la formación de un fagolisosoma y destrucción y todos los elementos que se están formando, especies reactivas de oxígeno, la presencia de la N-ADPH oxidasa, muy importantemente, que va a permitir la transferencia de electrones para la formación del anión superóxido y demás. Entonces, fagocitosis es uno de los mecanismos, ya lo vimos, pero también hay otro. Uno más es la desgranulación. Yo puedo reconocer al microorganismo y no engullirlo, sino liberar estos gránulos que yo tengo, de estos gránulos azurófilos o específicos que se encuentran estos distribuidos en estas vesículas, se pueden liberar y tienen un efecto antimicrobiano, pero esto se desarrolla en el exterior de la célula. Pero también tengo una función más, que son la formación de trampas extracelulares. Estas trampas extracelulares, simplemente para hacer un poco de historia, fueron descritas originalmente por el doctor Arturo Chilinski en el 2004. Tiene una publicación en Science en 2004, en donde, bueno, cabe mencionar, orgullosamente mexicano, eh, formado en el Instituto Politécnico Nacional, la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. El doctor Arturo Chilinski observa que los neutrófilos, cuando se encontraban en stand-by, se pueden observar en esta micrografía en la parte izquierda superior, tienen cierta morfología, pero cuando son activados, estas células empiezan a expulsar unas redes o unas telarañas, de manera coloquial, que salen del interior de estas células, pero que si hacemos un zoom a estas telarañas, nosotros podemos ver que esta telaraña está decorado por algunas vesículas, algunos gránulos, que posteriormente él caracterizó que comprendían estas telarañas con estas vesículas. Y él encontró que los componentes mayoritarios de las trampas extracelulares eran DNA, por supuesto histona, y uno de los productos más importantes del neutrófilo, que era la elastasa. Por supuesto, hay otros componentes en mayor proporción, pero estos componentes dependen mucho del tipo de interacción o el iniciador de la activación del neutrófilo. Esto está bien caracterizado cuando se da la presencia, por ejemplo, activado por una micobacteria, por un parásito, por un hongo, por otra bacteria, llámese gram negativo positiva o por un virus, pues la presencia de estas estará variando, pero principalmente estaremos encontrando al menos estos, que es DNA, elastasa, histona, y en algunas otras pues estaremos teniendo mayores proporciones de mieloperoxidasa, de proteinasa, catepsina, LL37, triptasa, por mencionar algunas de ellas. Entonces, el neutrófilo es activado por, ya sea por algunos productos microbianos, por algunas citocinas, interferones o PAMPs, estos patrones moleculares asociados a los microorganismos, a patógenos, activan al neutrófilo e inicia una serie de pasos, los cuales van a llevar o van a desarrollar la producción o la activación de la NADPH oxidasa, la producción de especies reactivas de oxígeno, y estas van a ser los indicadores para que se pueda desarrollar un proceso en el cual en el interior del neutrófilo se empieza a reestructurar y se genere la expulsión del DNA nuclear y en su camino arrastre parte de estos gránulos o el contenido de estos gránulos que contiene el neutrófilo y decoren a este DNA. De esta manera, entonces nosotros podemos decir que esta red conformada por el DNA nuclear del neutrófilo está decorada por enzimas que entonces, de cierta manera, el DNA sirve como una telaraña para atrapar al microorganismo y las enzimas van a permitir posteriormente la destrucción del microorganismo. Hay que recordar que también se ha descrito que el DNA por sí solo, así como las histonas, tiene un efecto microbicida. Hay varias publicaciones, entonces no necesariamente las enzimas que van decoradas ahí son las únicas que ejercen este papel microbicida, sino todo en conjunto. Entonces vean, eh,
la importancia que tienen las especies reactivas de oxígeno por la presencia, por supuesto, o por la activación de la NADPH oxidasa. Estas van a permitir todo este mecanismo que hemos estado hablando para la formación de trampas extracelulares. Sin embargo, dentro de la clínica nosotros encontramos pacientes que son, que tienen inhibida esta enzima, y eh, esta enzima tiene importancia en la formación de las especies reactivas. Entonces, si no tenemos el, estas especies reactivas, no tenemos, por supuesto, trampas extracelulares. ¿Qué quiere decir? No hay enzima, no hay trampas extracelulares, no hay efecto microbicida. Estos pacientes, se ha visto, aquí traigo una imagen, es conocida por la enfermedad de granulomatosis crónica. ¿Qué quiere decir? Tienen un defecto en esta enzima NADPH oxidasa. Ustedes pueden ver en esta imagen cómo un neutrófilo es activado, se forman trampas extracelulares, pero cuando hay una enfermedad de granulomatosis crónica, aunque se le ponga el estímulo, el neutrófilo no tiene la capacidad de formar trampas extracelulares y por supuesto no hay la presencia de especies reactivas de oxígeno, y esto influye muy importantemente en la destrucción de los microorganismos. Sin embargo, cuando se restaura la NADPH oxidasa en estas células que tienen alteración de la enzima, se vuelve a restablecer la formación de trampas extracelulares. Esto es simplemente una imagen para que ustedes puedan ver cómo es que se da la expulsión de DNA, la presencia, por supuesto, de especies reactivas de oxígeno. Estas ayudan a la liberación a permitir que la elastasa ayude y junto con PAD4, la citrulinización de la histona 3, y esto permite el colapso del DNA y el arrastre posteriormente de algunas de estas enzimas. Este mecanismo obviamente nos lleva a entender que si estamos expulsando el DNA de la célula, evidentemente nos llevaría a entender que la célula se está muriendo porque estamos expulsando todo el DNA nuclear. Sin embargo, esta muerte es completamente diferente a las que nosotros conocemos eh, dentro de la biología. Aquí, en esta imagen, en la parte de arriba, simplemente para que vean la integridad de la membrana, que se ve este halo oscuro de forma gris, no se pierde durante todo el proceso de activación del neutrófilo. Aquí se utiliza un activador que es un mitógeno, como es el PMA, y no hay pérdida o la integridad de la membrana celular. En color azul encontramos a un marcador de viabilidad, es DAPI, un colorante vital que tiene el DNA, y ustedes pueden ver que después de la activación, poco a poco se va saliendo del interior al espacio extracelular, que en esta imagen se ve mucho mejor, y se liberó completamente este DNA hasta posteriormente ya no encontrarlo en el interior de la célula. Y en color rojo, uno de los componentes mayoritarios, que es la histona, que una vez que se activó, bueno, se está saliendo parte del contenido. Y aquí en este mismo ensayo pusieron en color verde una molécula que está ligada a una de las muertes celulares, como es la apoptosis, que es anexina 5, que reconoce fosfatidilcerina, algunos fosfolípidos de la membrana que solamente se hacen presentes cuando están en un proceso de muerte programada. Y entonces ustedes pueden ver, contempla la expulsión de todo el contenido intracelular. Sin embargo, ese contenido no permitió la ruptura de la membrana y mantiene la integridad de la membrana. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, nosotros conocemos dos procesos de muerte. Uno es la apoptosis y la otra es la necrosis. En la apoptosis no hay ruptura de la membrana celular, hay condensación de la cromatina, formación de cuerpos apoptóticos, fragmentación del DNA y todo, y empiezan a exponerse algunos fosfolípidos de la membrana que se encuentran en el interior, los pasa al exterior y por supuesto
no se rompe la célula completamente hasta que llegue un fagocito y que todos los elementos que se expusieron puedan ser elementos que se reconozcan y que se eliminen esta célula apoptótica. Esto es un proceso de muerte celular programado llamado apoptosis. Por otro lado, tenemos otra muerte llamada necrosis, en la cual se libera todo el contenido intracelular, hay ruptura de la membrana y obviamente todo ese contenido abona a que los procesos intensifiquen los elementos inflamatorios. Esto nos da como dato un elemento más. Cuando hay una muerte celular programada, una apoptosis, no hay exacerbación de la inflamación, de hecho el proceso natural, no hay inflamación, mientras que en una necrosis se exacerban los procesos inflamatorios. Cuando se escribió esto, los neutrófilos se encontró que podían liberar todo el contenido, tal es el caso de una necrosis, pero no se rompía la membrana celular, tal es el caso de una apoptosis. Entonces ellos le llamaron netosis. Tenía dos elementos de ambos, pero eran completamente diferentes porque no se comportaban nada más con un solo mecanismo. Estas trampas extracelulares están íntimamente ligadas a procesos infecciosos, es decir, un microorganismo puede inducirlos y a su vez esta inducción de estas trampas favorece la eliminación del mismo microorganismo. Aquí tenemos una red formada por cándida y que la está atrapando para tratar de eliminarlo. Esta imagen es preciosa, es de Plasmodium falciparum, esto es en circulación. Vean cómo se está atrapando, aquí está la trampa extracelular y se está atrapando a la célula que tiene al parásito. Eso, por supuesto, lleva a un contexto mayor. ¿Por qué? Porque estamos eliminando a los eritrocitos que están infectados y que, por supuesto, tienen un efecto pues no deseado. ¿Por qué? Porque estamos atacando a nuestras células que previamente están infectadas. Es, eh, es contraproducente esto, pero bueno, aquí tenemos otra imagen muy bonita de Aspergillus fumigatus, una imagen preciosa. Y estas trampas celulares, ya en un video anterior, inicial, hablamos que también se encuentran no necesariamente en neutrófilos, sino también eosinófilos. Sin embargo, en el caso de los eosinófilos, simplemente para recordar, el DNA no es nuclear, sino mitocondrial, y los elementos que decoran este DNA son propiamente de los gránulos que forman parte del eosinófilo. Estas trampas extracelulares, como se puede ver aquí, se han probado con algunos microorganismos y tienen un efecto microbicida. Aquí se coloca E. coli, se ve qué es lo que sucede cuando se forman trampas extracelulares, pero se pone DNAsa, es decir, se corta el DNA, no hay trampas extracelulares, se degradan y la E. coli se mantiene viva, una viabilidad del 100%. Pero cuando estos se dejan completamente la formación de trampas extracelulares, como se puede ver aquí abajo, entonces nosotros podemos ver que tiene un efecto microbicida mayor. En esta imagen de medio lo que se hacía es se pone DNAs, es decir, se degradan las trampas extracelulares del eosinófilo, pero después se le añade, están los eosinófilos para representar que el mecanismo de la etosis no se forma, pero sí los otros mecanismos que son fagocitosis y desgranulación se pueden llevar a cabo y que tienen una participación importante para controlar a la E. coli. Pero si ustedes pueden ver realmente el control, quien lo hace más fuertemente es el proceso de la etosis, que ustedes pueden ver en esta imagen, que es cuando se encuentran todos los eosinófilos y en conjunto con todas las funciones que se tienen, pues tratan de controlar este microorganismo. Estos también se encuentran en mastocitos, una imagen muy bonita de trampas extracelulares de mastocitos, respectivamente también los componentes mayoritarios son DNA, lastasa, histona y DNA, pero los componentes de los granos son correspondientes a la célula. También tiene un efecto microbicida. Aquí, por ejemplo, se hizo un ensayo para Staphylococcus piógenes, que son las líneas amarillas, y se puede ver que cuando están con trampas extracelulares, amarillas en color gris, ustedes pueden observar que hay una disminución del crecimiento de estas bacterias. Simplemente ya para cerrar este tópico que es algo largo, les pongo tablas donde ustedes pueden encontrar diferentes enfermedades inflamatorias
los mecanismos por los cuales se desarrolla parte de esta inflamación, marcadores ligados a estas enfermedades, así como las complicaciones y la terapia que se da para este tipo de enfermedades. Tenemos varias, aquí no hago una en particular, pues en su mayoría son de naturaleza crónica, pero y los componentes, por supuesto, son y los iniciadores son completamente diferentes. Tenemos sepsis, aterosclerosis, artritis reumatoide, muy importantemente, algunos mediadores que hay que tener mucho cuidado porque estos mediadores, cuando son controlados, pueden desencadenar el control que se tenía sobre otras enfermedades, tal es el caso de el TNF-alfa y su relación directa con Mycobacterium tuberculosis. También tenemos diabetes, enfermedades pulmonares o crónicas de riñón, enfermedades inflamatorias de piel, por mencionar algunas, y finalmente con cáncer. Entonces, de esta manera podemos comprender que este proceso inflamatorio presente con estos cuatro signos cardinales, la presencia de mediadores que forman parte de estas fases vasculares eh, eh, muy importante para la permeabilización y vasodilatación, y después esta fase celular que le permite el paso de circulación al tejido, pues llevan entonces, son importantes para que llegue la célula al sitio de acción, restablezca si es que hay un daño en el tejido, se regenere, se mejore, y si hay un agente microbiano, pues se trate de eliminar, se controle por todos estos mecanismos que hemos estado hablando del proceso de la fagocitosis, que va desde la endocitosis, eh, el reconocimiento, la formación fagosoma, fagolisosoma, esta unión, fusión con el lisosoma y todos estos enzimas y especies reactivas que formarán parte de la destrucción, para la destrucción del microorganismo, y finalmente también para la formación de otros mecanismos, tal es el caso de trampas extracelulares de diferentes leucocitos, principalmente polimorfonucleares, y que todo este proceso inflamatorio ocurre de manera normal en un proceso, a veces no nos damos cuenta, no se exacerban estos signos cardinales, pero que forman parte de un estatus fisiológico normal, clásico, característico. Pero cuando estos se empiezan a exacerbar, hay que tener cuidado para no dejar que continúen, que no llevamos a una inflamación crónica, a través del reconocimiento de qué vías podemos inferir que podemos regular. Ya hablamos de unas de ellas, como es la ciclooxigenasa 2 o ciclooxigenasa 3, ligada al dolor, a la fiebre o a la inflamación, y que desde ahí podemos ir entendiendo cómo es que se dan estos tratamientos. Cuando esta es muy exacerbada, pues entonces existen tratamientos que se pueden dar por encima y que pueden controlar a todo el proceso inflamatorio, pero en este video simplemente estamos hablando de los elementos que participan dentro de la inflamación.